Hola amigos míos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo estoy súper contenta de estar otra vez acá con ustedes. Mi nombre es Paula Hincapié por si no me conoces y hoy vamos a estar haciendo miniaturas. Lo primero que yo haría, por obvias razones, sería tomar la foto. Y mi consejo sería que si tú vas a aparecer, o sea, si tu cara va a aparecer en la miniatura, trates de hacer como una expresión facial como fuerte. Si me entiendes, como que hagas como que estar sorprendido o como que te estás preguntando algo, porque eso como que llama mucho más la atención de la gente, entonces digamos que hay muchas más probabilidades de que las personas le den clic en tu miniatura. Entonces, bueno, acá son las 7 de la noche, les muestro un poquitico. Acá tengo la lucecita mía detrás con la que yo grabo. Entonces yo generalmente me tomo la foto aquí porque la luz de mi casa pues digamos que no es que sea muy buena. Entonces me voy a tomar la foto con el celu y yo creo que ya tenemos varias, entonces ya vamos a empezar. Vamos a seleccionar primero la foto que nos gusta y les voy a mostrar como varias herramientas porque sé que muchas veces a veces en los videos se enseñan, no, tómate una foto en una pared blanca que tienes, pero bueno, ¿y qué tal que no tengas pared blanca? En fin, puede que sea de noche, muchas cosas, entonces les voy a dar como dos herramientas. La primera es por si de pronto tú ya tienes una foto que está bien, con el fondo bien. Y la segunda es por si de pronto, digamos que nada más tú quedaste bien en la foto, pero el fondo quedó terrible, entonces necesitamos salvarte del fondo. Entonces, bueno, comencemos. Listo, yo seleccioné esta foto y no sé si ustedes han visto que en mis miniaturas casi siempre el fondo está borroso. Entonces, si tú quedaste con un fondo lindo y lo quieres hacer borroso, eso lo podemos hacer con la aplicación que se llama Facetune. Vámonos allá, vamos a abrir nuestra foto. Y nos vamos a ir hasta la opción que se llama Defocus. Le hundimos ahí clic y simplemente con el dedito empezamos a pasar esto por todo el alrededor. Ahí van viendo ustedes cómo el fondo se va desenfocando y cómo nosotros podemos ir quedando como los protagonistas, como resaltar, como que el fondo no llame mucho la atención. Y esta barrita que ves acá, con esto puedes aumentar como la intensidad del desenfoque. Y listo. Así sería y la foto queda súper chévere. Ahorita vámonos a recortar la foto en caso de que no nos guste. Para eso vamos a necesitar la aplicación que se llama Over. Vamos a darle aquí clic en el más. Vamos a elegir donde dice transparente. Y cualquier opción estaría bien. Yo creo que este cuadradito que dice original está bien. Démosle clic en el chulito amarillo. Vamos a traer la foto donde acá abajito donde dice imagen. Le damos clic. La que yo quiero es esta. Y ahorita nos vamos a ir donde dice mask, ¿cierto? Esto sí o sí lo tienen que hacer utilizando la opción que se llama transparente, porque al borrar nuestra foto, cuando la vayamos a guardar, se va a quedar así transparente, porque de lo contrario va a quedar con un fondo blanco. Entonces démosle acá clic, me gusta ponerlo primero así como de cerca y le vamos acá dando como a borrar. Aparte que mi dedo me tapa como por donde yo voy. Y así le vamos dando hasta aquí en todo nuestra foto. Al menos por acá, esto que está bien lejos como de nuestra cara, esto sí lo podemos borrar como bien rápido. Ya nos toca hacer un poquitico ya más de zoom cuando se trata de pasar como por los bordes. Yo la verdad no me preocupo porque el borde queda así supremamente fino. De hecho, si ven en algunas de mis miniaturas, digamos que los bordes se ven un poquitico gruesito. De hecho, me gusta a veces que se ve así. Es mi estilo, ¿no? Si a ustedes no les gusta, pues sí lo hacen un poquitico más detallado. Yo creo que entre más de cerca lo pongas, es mucho mejor. Y no sé si ustedes han visto, no sé si me siguen en Instagram, si vieron que compré las nuevas lucecitas con las que estoy grabando, que es lo que me permite grabar ahora de noche y eso me tiene súper contenta porque antes siempre estaba esperando que fuera de día y si de pronto no me alcanzaba a alistar temprano o lo que fuera por el trabajo, por lo que sea,
pues ya no podía grabar. Bueno, yo creo que ahí quedaría bien. Démosle acá clic en el chulo amarillo. Ya que tenemos toda esta cuestión de los fondos solucionada, vámonos acá donde dice Canva. Vamos acá donde está este más. Y allí vamos a ver que hay como varios diseños prediseñados, valga la redundancia. Y vamos a buscar los que dice YouTube Thumbnail, que significa YouTube miniatura, porque esos son los que tienen la medida exacta. Yo en mi caso lo que hago es que nada más en la miniatura aparece un fondo, estoy yo, la letra y listo. Entonces yo generalmente elijo este y voy a eliminar todo esto que no me sirve, pero lo que sí me sirve es esto, porque no sé si han visto también que siempre donde está la letra yo trato de que el fondo quede lo más blanco posible para que resalte bastante, y esto me ayuda a que resalte. Entonces pongámoslo así. Vamos acá donde dice el más abajito, a mano derecha, donde vamos acá en imágenes y traemos nuestra imagen. La ponemos acá grande. Listo, yo pienso que así. Para el fondo, acá está rosado. Lo hundimos acá en la esquinita. No sé si ven que se selecciona todo. Y ustedes lo pueden cambiar por el color que quieran. Entonces se van acá donde está este arco iris y simplemente seleccionan el color que más les guste. El que quieran. Pero si ustedes no quieren un color, sino que quieren una imagen como generalmente yo pongo de fondo, entonces nos vamos acá donde dice Camera Roll y traemos una imagen. Yo generalmente utilizo imágenes de cuartos, obviamente utilizo imágenes libres de derechos de autor. Hay páginas donde tú puedes encontrar estas imágenes, hay un montón. Y porque a mí me gusta que se vea como más ambientadito, no me gusta como colores planos, es mi gusto personal, ¿no? Si a ti te gustan los colores, está perfecto. Seleccionamos esta, que a mí me gusta, le dimos acá Done y ya teniéndola otra vez seleccionada nos vamos acá donde aparece filtros. Y bueno, primero que nada hay varios filtros que les puedes colocar de fondo. Generalmente yo no los utilizo, sino que me voy acá donde dice avanzado y acá donde dice brightness, pues le ajusto un poquitico como la exposición. Me gusta que queden de alguna manera un poco iluminadas, el contraste, y para darle ese efecto de que queda borroso nos vamos acá donde dice blur o blur. Y entre más lo muevas para acá, más borroso queda. Obviamente no me gusta que quede tan borroso, pero sí como que resaltemos más que el fondo. Y yo pienso que ahí me gusta. Tenemos acá Done. Y lo bueno es que no tiene que ser como tal una foto de un cuarto. Venga, les muestro acá rápidamente. Donde dice Camera Roll. Ya teniendo como los ajustes, miren, cualquier cosa que yo pongo atrás no se ve mal. Por ejemplo, miren esta. Miren, estoy colocando cualquier cosa detrás y se ve bien. Entonces también es cuestión de ingenio. Y lo bueno es que como queda borroso, pues digamos que no se ve así como que exactamente qué es lo que hay detrás. Bueno, sigamos con esta que es la que a mí me gusta. También hago lo mismo generalmente con mi foto. Le doy clic sobre mi foto, me voy acá a filtro y miro si me gusta alguno de estos filtros o si la ajusto manualmente. Por ejemplo, este me gusta, sino que está como muy intenso el color. Para bajarlo le damos clic acá y aquí ajustamos la intensidad del color. También me gustaría que fuera como más o menos así. Le doy acá Done. Ahora vámonos a hacer otra vez Done acá. Ahorita vamos a colocarle el texto. Acá donde está el más, damos texto, acá donde dice add some text of your own, le doy acá el texto y le hago acá aquí cómo hacer, le doy Done, y acá donde dice aileron regular, ahí es donde ustedes van a elegir como cuál es la fuente que más les gusta. Entonces aquí ustedes van bajando y van eligiendo cuál es la que se adapta como mejor a ese estilo de ustedes que están construyendo. Yo ya tengo mi fuente, nuevamente utilizo esta, entonces la voy a colocar acá. Cómo hacer, y ahorita le voy a agregar la palabra miniaturas. Repetimos el mismo proceso, miniaturas, Done, elegimos la letra y la ponemos del tamaño que nosotros lo queramos. A mí me parece que este tamaño está bien. Lo que siempre trato de hacer como para que este texto resalte, sobre todo la parte más importante, es que copio y pego el mismo texto para que el de abajo me quede negro, como que haga una sombrita, y el de arriba me quede del color que yo quiera. Entonces
Para copiar y pegar, acá arribita ven estos dos cuadraditos que están juntitos, le damos clic ahí y listo. Ahora vamos a elegir el color que a mí me gustaría, pero un poquitico más, yo pienso que así, no me gusta que sea tan oscuro. Este me gusta bastante. Démosle acá Done. Acá donde dice cómo hacer, pues para no como voy a volver a colocar abajo en tu celular, pues estoy con la misma letra, para no tener que volver a ir, buscar la letra, así, entonces simplemente es más fácil. En tu celular. Y bueno, ustedes dirán, bueno, a esta miniatura le falta algún stickercito, algo que le dé como un poquitico más de vida, y efectivamente tienen razón. Vamos otra vez acá donde dice más. Y acá donde dice Illustrations, ustedes pueden traer emojis, hay logos de varias cosas, por ejemplo si están hablando de Instagram, ahí está el logo de Instagram. Bueno, la verdad soy medio buñuela usando la aplicación en el celular porque yo siempre edito es en el computador, pero estoy súper aterrada porque logro exactamente los mismos resultados en el celular y en el computador. Si quieren girar esto, ahí ven como un circulito que está cerquita del sticker, simplemente sobre ese circulito lo mueven y ahí lo giran de la manera que ustedes pues quieran. También si quieren ajustar la opacidad de este sticker, miren, simplemente uniéndole acá, moviendo esta bolita, yo lo quiero opacidad full, o sea quiero que se vea full bien. Y como estamos hablando de YouTube, a mí me gusta también que haya algo que diga YouTube. Entonces coloquemos YouTube, demos este, y lo chévere es que varios stickers, no todos, pero por ejemplo como este, te da la opción de que tú modifiques los colores. Por ejemplo, a mí me parece que este rojo está muy intenso, yo lo quisiera como bajar un poco, lo damos acá en el arco iris y lo ponemos un poquitico más oscuro. Y con los deditos lo volvemos más chiquitito. En caso de que ustedes toquen lo que no es, como me acabo de pasar, arribita hay como una flechita como mirando hacia el lado izquierdo, le hunden ahí y es como que revierte lo último que hicieron para que no vayan a estresarse. ¿Saben qué debería tener eso? Esto debería tener como algo donde uno le pudiera ajustar el tamaño nada más moviendo esta ruedita, igual como cuando uno hace con el texto, porque a cada rato estoy como moviendo cosas que no son. Bueno, ahí no sé cómo le hice, pero ahí yo creo que la miniatura ha quedado. Creo que me ha gustado el resultado. Entonces démosle acá guardar. Para darle guardar le damos la flechita que está apuntando hacia abajo y listo. Ahí nos queda guardada. Yo espero que les haya gustado mucho esto. Si les quedó alguna duda del tutorial, déjamelo en los comentarios. No olvides regalarme un like, no olvides suscribirte para que no te pierdas todo lo súper chévere que tengo para compartir contigo. No olvides seguirme en mis redes sociales, aparezco como @bacpaula1 y nos veremos súper pronto. Un besito, ¡mua! ¡Chao!